Bueno, chicos, estoy en un lugar muy bonito, muy lindo, que es el museo que tiene la isla del Cerrito, la provincia del Chaco, un lugar muy especial que yo hoy quiero compartir con ustedes porque bueno, a mí me llega muy de cerca. A mí me interesa mucho lo que tiene que ver con esto que ha pasado en nuestra historia argentina, que es algo que todavía para mí no está saldado, y con la guerra del Paraguay y todo lo que es la Argentina. Bueno, estoy con Juan Ferreira, que es historiador y está a cargo un poco de todo este sector, y Nuria, que la ayuda. La vemos a Nuria en cámara. Nuria. Muy bonita la belleza chaqueña. Pero bueno, nos quedamos con Juan, ¿no? Si te parece, Nuria. No sé si es tímida o dio su lugar. Bueno, Juan, un gustazo, permítame. Muchísimas gracias por este momento, por este ratito. Y te dejo a vos que nos cuentes un poco a la gente que nos va a escuchar, que nos cuente un poco qué es lo que, el valor que tenemos acá, el gran tesoro que tenemos acá nosotros en la isla del Cerrito. Bien, es un placer estar con ustedes, con la gente de todo el país. Y bueno, el Museo de la Isla es un museo histórico regional, contiene toda la historia de la zona, comenzando desde la presencia de los pueblos indígenas, pasando por la guerra de la Triple Alianza. La isla del Cerrito como capital de Chaco, que muy pocos conocen, que hace unos días se celebró el 8 de septiembre el Día de la Isla, 140 años de que la isla del Cerrito fue capital del territorio nacional del Chaco. Y después en la década del 20, 1928 hasta 1970, que funcionó un hospital para enfermos de lepra, ¿sí? De la cual han quedado la mayoría de las construcciones de esa época en un lugar que es denominado el casco histórico de la isla, en la parte del cerro, la parte alta, y con unos edificios de una enorme belleza, una construcción neocolonial de esa época que se conserva por fuera estructuralmente exactamente igual como en la década del 20. Eso es de origen, ¿qué origen tiene? Porque realmente yo creo que tiene mucho arreglo con la, digamos, la arquitectura inglesa típica. Sí, es una arquitectura típica neocolonial de esa época. Todas las construcciones todavía seguían siendo copia de aquellas construcciones europeas. Entonces tenemos inclusive los materiales se traían de Europa. Tenemos edificios con mármol de Carrara, edificios con tejas de Marsella, ¿sí? Originales traídas directamente desde Francia para esta zona. Y toda la carpintería con madera acá de la zona, ¿sí? Unos edificios de un enorme valor histórico, de un enorme valor arquitectónico, que se hicieron respetando la naturaleza, respetando el posicionamiento del terreno. Está en la parte más alta de la isla, sobre el cerro, están todas enmarcadas. En esa época estaba todo parquizado, ¿sí? Enormes jardines que había en este lugar. Un lugar para gente que era discriminada en esa época por la sociedad en la década del 20, gente que perdía su familia, que perdía su arraigo, que necesitaba un lugar donde ser contenido, donde ser tratado, ¿sí? Gracias a hospitales como este, que se construyeron varios en el país, fueron 5 en todo el país. Este fue uno de los primeros, en la época ya de guerra, 1928, 1929 se comienza a construir, 1939 se habilita un 30 de marzo de 1939, y desde ahí en más se comienza a tratar la lepra hasta que, bueno, en la década del 70 ya era totalmente curable, ya el tratamiento era ambulatorio, no había necesidad de tener semejante hospital, que era nacional. Toda la isla era dedicada, son 12.000 hectáreas dedicadas a ese hospital, y después la decisión del gobierno provincial de recuperar la isla para el territorio del Chaco y la necesidad de transformar toda esta belleza natural en un lugar para el turismo. Bárbaro, vamos un siglo atrás. A ver, Sergio, que me está haciendo el camarógrafo, aprovechamos y demos una vueltita por acá, y contás un poco donde llevaron, te parezca que podemos aprovechar un poco la recorrida. Y me interesa mucho que nos cuentes, porque digamos, yo hago mucho hincapié con esto del periodo argentino, con esto de la guerra de Triple Alianza. ¿Qué tipo de tesoros tenemos con referencia? Bueno, acá vemos otro tipo. Esto es otro tipo de material arqueológico relacionado con la presencia de los indígenas acá en la zona, ¿sí? Grupos emparentados con los guaycurúes, ¿sí? Grupos mepenes, timbú, ¿sí? Que vivieron acá en la zona, y del cual han quedado estos restos también muy emparentados con la cerámica guaranítica. ¿Sí? A ver, pero con Sergio por acá. Lo más importante es lo relacionado con la guerra de la Triple Alianza. Sí. Precisamente este museo se creó en 1996 con esa misión, rescatar todos aquellos elementos que habían quedado de esa terrible guerra, que murieron miles de personas, que ensangrentó toda la zona, así que, pero de la cual entonces han quedado esos testimonios para que las generaciones de hoy puedan ver
y no puedan cometer esos errores del pasado. No, realmente Sí. fue desacrar a Latinoamérica de una manera injusta por mi parte, y bueno, creo que tenemos una gran deuda en reconocer esto Sí, con sí. el pueblo paraguayo. No. Contame un poco de esto, ¿dónde se recogió esto? Todo este material hallado por los habitantes de la isla, se hubo todo un trabajo de investigación, todo un trabajo de recorrido casa por casa, Ajá. con los alumnos de la escuela secundaria, con personal del museo, y que hasta hoy en día se siguen hallando en la zona de costa todo el resto de los materiales que hay sobre la guerra de la Triple Alianza. De hecho, digamos, esto se encuentra acá porque esto que hubo Porque acá fue una base. confrontación acá en este territorio. Exactamente, acá fue la base naval brasilera, ¿sí? Ajá. Desde acá salieron las tropas a combatir en Paraguay, ¿sí? Si enfocás ahí el mapa de la isla del Cerrito, enfrente está toda la zona de combate del cuadrilátero, Humaitá, Curupaití, pero eso es una zona muy próxima acá, cruzando el río simplemente están las zonas de combate. Impresionante, ¿eh? Sí. Qué valor histórico que tiene todo esto, no se puede creer. Enorme cantidad de material, el cual está expuesto, por supuesto, una parte de todo el material que tenemos, ¿sí? Relacionado con la caballería también, ¿sí? Relacionado con toda la época de la guerra de la Triple Alianza. Claro. Y después esto ya está relacionado con la isla del Cerrito, capital del Chaco. Una vez que termina la guerra, Argentina negocia los límites con Paraguay, Sí. y entonces ahí 6 años después se definen los límites y el gobierno argentino decide darle importancia a este lugar, decide sacar a los brasileños que todavía estaban instalados en la isla, instalados. se habían quedado, ¿sí? Estuvieron durante la guerra y después de la guerra 6 años más, hasta que la isla del Cerrito se transforma en la capital del territorio nacional. Después la isla queda un tiempo abandonada hasta que en la década del 20 se decide la construcción del Hospital Abel Asturi, un hospital para enfermos de lepra, sí, que contuvo más de 200 personas que estaban internadas, médicos que venían desde la ciudad de Corrientes, un tratamiento especializado que se hacía para esas personas, y de las cuales han quedado, como te decía, los edificios de esa época y algunos materiales que ¿Y hemos esto qué podido sería? recoger. El trazado urbano. Es una maqueta de lo que era ese hospital, ¿sí? Más de 30 edificios. Impresionante. ¿Sí? Distribuidos sobre toda la superficie del cerro, a los cuales se le agregaron algunos más en la época del presidente Perón, ¿sí? Que son estos 5 talpones, aquellos 3 que hoy en día forman parte de la hostería, pero lo más importante es la decisión del gobierno municipal y provincial de mantener eso como patrimonio histórico de la localidad y de la provincia, ¿sí? Yo realmente, o sea, los felicito por este trabajo. Sé que van a continuar, por otra parte hemos charlado un poco con la gente de cultura y sé que seguramente van a seguir encontrando más restos históricos porque este lugar todavía está en desarrollo. Es un lugar que tiene mucha riqueza histórica y que hoy en día, en lugar de desunir, como se desunió en la guerra de la Triple Alianza, hoy se trata de unir la Argentina con Paraguay. Tenemos una historia en común, tenemos un idioma en común, tenemos tradiciones en común, así que es nuestra intención desde aquí no resaltar la guerra de la Triple Alianza como, si bien fue un triunfo argentino, una derrota paraguaya, pero hoy en día saldar esas heridas y tratar realmente, claro, se siente justamente de terminar con esa confrontación y hacer una unión. Es verdad, una confraternidad. Estamos totalmente de acuerdo. Te agradezco mucho. No, por favor. Bueno, gracias por este paseo. Me di este gustito con mi amigo Sergio Salazar de Puerto de Pescadores de Camarones. Gracias. Muchísimas gracias.